Muy buenos días, hermanos, bienvenidos al grupo Altares en Casa. Les habla el doctor Rubén Juárez, su hermano en Cristo, y vamos a dar comienzo a una reflexión que corresponde al sábado 16 de marzo. Vamos a comenzar con una reflexión sobre un salmo, el Salmo 139, verso 4, que dice: porque aún no está la palabra en mi lengua y tú la conoces toda. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Meditando en esto, hermano, nos hacemos preguntas. Entonces, ¿por qué muchas veces sentimos que Dios tarda en responder a nuestras peticiones, a nuestras súplicas, a nuestras oraciones? Y quizás en momentos en que es cuando más lo necesitamos, en momentos de desesperanza, de angustia, y clamamos por ayuda. En la mayoría de las veces esto nos lleva a tomar acciones, decisiones precipitadas, alocadas, y quizás solo complicamos más las cosas. La experiencia nos ha mostrado esto. Erramos cuando tomamos las cosas precipitadamente, cuando no hay tiempo para una reflexión. Una cosa es clara, hermano: Dios sí te escucha. Siempre Dios escucha. Pero hay algo que no está bien en nosotros muchas veces, y esto es lo que impide la respuesta de Dios inmediata. ¿Y qué, hermanos, si Dios nos diese de inmediato aquello que con tanto anhelo estamos pidiendo? ¿Y qué tal que eso fuese equivocado, que fuera dañino para nosotros? ¿Realmente pedimos lo que necesitamos, hermanos? ¿Estamos pidiendo de la manera correcta? En el tiempo correcto Dios contesta. Dios nunca llega tarde. Y muchas veces se toma más tiempo para que nosotros aprendamos a manejarlo, a digerir qué es lo que está pasando y ver cuál es el origen real de nuestro problema. Porque muchas veces terminaríamos hundiéndonos del todo y luego culparíamos a Dios, al Dios que todo lo sabe y que no nos avisó. Hermano, Dios no solo quiere darnos lo que nosotros estamos pidiendo. Dios quiere transformarnos. Quiere restaurar la imagen de su Hijo en nosotros, la imagen de Cristo en nosotros, y hacernos semejantes a Él. Pero nosotros queremos con urgencia ya la respuesta. Cuando el Señor le pide al Padre, le dice, ya en la cruz, llegando al sacrificio máximo, le dice: Señor, si es posible, que pase de mí esta copa. Esa es una petición válida a todas luces. Era injusto lo que le estaban haciendo. Pero concluye diciendo: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, hermano, que lo que necesitamos muchas veces es el consejo de Dios. Pero muchas veces no se lo hemos pedido, le hemos pedido explícitamente lo que nosotros queremos. Y usamos para nuestros fines aquello que pedimos. Libre albedrío, pedimos lo que nuestra alma desea, que quizás esté lejos de ser lo que Dios quiere para nosotros. Encontramos en Santiago 3 una escritura que dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros apetitos y deleites, en vuestros placeres. O sea, hermano, muchas veces le pedimos cosas que nos van a hacer amigos del mundo. ¿Cómo va a contestar esa oración el Señor si la amistad con el mundo es enemistad contra el Señor, contra Dios? Dios lo sabe. Así que la respuesta, hermano, la respuesta de Dios siempre llega. Puede ser un sí y satisfacer aquello que anhelábamos. Puede ser un no, porque realmente no es lo que nosotros necesitamos. ¿Qué si tu hijo te pide un arma cargada para jugar con ella? ¿Se la darías? Lo mismo hace Dios, no nos dé el arma cargada muchas veces.
Y otras veces la respuesta es espera. Eso es lo más difícil para nosotros, el tiempo de espera. No estamos dispuestos a esperar, todo lo queremos en la generación de los últimos tiempos, todo es inmediato, todo es ya, lo quiero para hoy. Dios no funciona de esa manera, hermano. Hemos de ser transformados a su imagen. Hay un ejemplo de un hombre que se estaba ahogando en alta mar y la gente lo miraba y el hombre braceaba con todo su deseo de vivir y lo hacía con fuerza y con desespero. Todos se quedaban viendo y nadie hacía nada y el hombre se hundía y volvía a salir una vez más y una vez más, hasta que por fin un hombre que estaba atrás de la multitud se tiró al agua, braceó con fuerza, llegó hasta donde el hombre, lo agarró por el cuello y lo sacó a la orilla. Toda la multitud aplaudía emocionada, pero un hombre se acercó y le dijo: ¿por qué hiciste eso? Al hombre que lo había salvado. Entonces otro que estaba ahí le dijo: ¿por qué le preguntas eso? Él fue el que lo acaba de sacar del agua. Sí, dice, eso lo vi, pero ustedes no lo conocen. Yo lo conozco, es un experto nadador. ¿Y por qué esperaste que el hombre se angustiase y se desesperase hasta angustiarse al máximo de lo que un ser humano puede aguantar? Le dice, al límite de sus fuerzas. Y el hombre le contestó: en tanto él braceaba con todas sus fuerzas, era imposible sacarlo. Y cualquiera que se hubiera dispuesto a sacarlo, podía haber perecido junto con él porque lo hubiese hundido. Pero cuando ya no tuvo fuerzas y se rindió, entonces fue más fácil sacarlo. Hermano, muchas veces nosotros estamos luchando con nuestras fuerzas y no hay lugar para Dios, para que Dios trabaje en nosotros, para que nos muestre, para que tengamos un vistazo de lo que realmente estamos enfrentando. Saber escuchar a Dios. Jeremías 7:23 dice: escucha mi voz y yo seré tu Dios, y tú serás mi pueblo. Eso es lo que nosotros necesitamos, escuchar la voz de Dios. Y Dios va a saber cuidar de nosotros como su pueblo. Pero tenemos que saber esperar, hermano, el tiempo de Dios, y Él no fallará. Encontramos en 1 Samuel un ejemplo. El pueblo de Israel está en guerra contra los filisteos. Y el rey Saúl está esperando y se siente apremiado porque los filisteos vienen encima de él. Y él necesita ofrecer un sacrificio a Dios antes de ir a la guerra. Desesperado, dijo Saúl: tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz. Porque ya se había cansado de esperar al profeta Samuel. 7 días lo había esperado. Y dice, y el pueblo desesperado se estaba desertando. Entonces se justificó las acciones, porque eso que hizo era fuera de todo el contexto, era contra Dios. Y él dice, me dije, vienen los filisteos y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Se atrevió a ofrecer el sacrificio que solo el sacerdote podía ofrecer delante de Dios. Entonces el profeta Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Tu reino ahora no será duradero. Conclusión, hermano, si tan solo hubiera esperado, si Saúl hubiera esperado un poco más, Dios se habría glorificado, habría confirmado el reino de Saúl. Pero persiste en el error. Y no solo esto, cuando es reprendido, él contesta con falta de humildad, con ceguera espiritual, con soberbia. Dice, yo tuve que esforzarme. Me esforcé, dice, para ofrecer a Dios la ofrenda.
tenemos que entender, hermano, que Él es Dios. Dios está a otro nivel. Y muchas veces pretendemos darle a Dios lecciones. Y hacemos un disparate colosal. ¿Cómo ocupar el lugar del sacerdote escogido por Dios? Por eso le dijo, es de locos lo que has hecho, no razonas, no lo conoces, no temes a Dios, su santidad, su perfección. Pero él tenía prisa, Saúl tenía miedo y eso lo llevó a perder el punto de vista correcto. A Dios no le afecta el tiempo, hermano, Dios no vive en el tiempo y nunca llega tarde. A Dios no le importan las circunstancias, no le afectan, porque Él es el Dios de todo, el Dios de los imposibles. Si tenemos gran temor, eso muchas veces puede ser una justificación para decir que teníamos razón al ser libertinos. Hay algo bien claro y hay que dejarlo bien establecido, hermano. Ni la más extrema situación va a justificar la desobediencia a Dios. El libertinaje de decir, yo voy a ofrecer el sacrificio al Dios Altísimo, cuando era algo que estaba exclusivamente para el sacerdote. En Josué encontramos que Dios le da una fórmula, le dice a Josué, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, le dijo a Josué, bajo ninguna circunstancia te desvíes, detente, examina tus sendas, tu camino, hónrame. A Dios se le honra cumpliendo su ley, sus estatutos. No son de última hora los estatutos. Dios no es hombre para que se equivoque, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre, dice la palabra, para que se arrepienta. Dios no cambia, hermano. Hay algo que es hermoso en cuanto a Dios y es que Dios no tiene plan B. Dios tiene un solo plan. De principio a fin lo dejó establecido y en nosotros está obedecerlo o no. Es fácil justificar. Siempre encontramos nosotros culpables para las acciones nuestras. Y nunca somos culpables nosotros. Eso es falta de humildad. En Daniel 10 encontramos un contraste diametral a lo que hizo Saúl. Dice, en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, y la palabra era verdadera. Y él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Escucha cómo lo describe. Después de orar por 3 semanas, Daniel, se le presentó el ángel de Dios. Y le dijo a Daniel, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y por eso he venido. Mas el príncipe del rey de Persia se me opuso. O sea, hermano, que realmente Dios ya había contestado la oración de Daniel desde un comienzo. Ya había una respuesta para él, cierta. Y Dios le estaba revelando todo aquello por lo que Daniel había orado. El príncipe de Persia se me opuso, le dice, por 21 días. Hermanos, se estaba librando una batalla espiritual. Y Dios la estaba librando. Así que cada vez que nosotros tengamos delante de nosotros un ataque del enemigo, de esos ataques crudos que nos traen temores y dudas, no tratemos de ocupar el lugar de Dios. Pasa muchas veces que ante la inminencia de un desastre, nosotros empezamos a ocupar el lugar de Dios y nos olvidamos y empezamos a actuar en la carne. Y nuestra lucha no es carnal, sino que es espiritual. Una lucha espiritual. 2 Corintios 10 nos dice, verso 5, porque las armas de nuestra milicia con las que luchamos no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas,
¿Cuáles fortalezas? Todas las del enemigo, los engaños, las mentiras, los ardides contra nosotros. Dios va a destruir eso. Y nosotros somos, hermanos, solo somos centinelas, que miramos el problema y lo identificamos. Pero el centinela no pelea la batalla, sino que corre y le da aviso al rey, que es quien tiene la opción, la autoridad máxima. Muchas veces, hermano, cuando quedemos esperando a Dios, vamos a estar solos porque todos van a huir. Daniel 10:7 dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Mi fuerza se convirtió en desfallecimiento, no tenía fuerzas algunas. Pero una mano, dice, me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando. Hermano, es hermoso cómo Dios honra a los que le honran. Dice la palabra: porque yo honro a los que temprano me buscan, honro a los que me honran. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate, aliéntate. Y esto es para nosotros, hermanos, de parte del Señor: esfuérzate, aliéntate. Y mientras él hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque tú me has fortalecido. Y esta es la respuesta, hermano, para nosotros. Habla, Señor, que tu siervo escucha. No nos podemos dejar vencer, hermano, por el temor, por la angustia. No podemos ocupar el lugar de Dios tampoco. Tenemos que contarle a Dios el problema y esperar en Él. El Salmo 40 nos da instrucción y dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí. Me gusta la figura. Y oyó mi clamor. Y yo veo a un Dios que se inclina y pone su oído, escuchando a aquel ser pequeño, insignificante. Eso somos nosotros delante de Dios. Pero Dios escucha. Y me hizo sacar, dice, del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Nosotros podemos honrar a Dios, darle gloria, porque es lo que Dios espera de nosotros. Pero hágase tu voluntad, le dijo el Señor Jesucristo, y no la mía. Es difícil, hermano, ceder nuestro derecho y ser un hijo de Dios, atento, sabio y entendido, hermano, y tener la humildad de decirle: Señor, no puedo contra este problema. Es demasiado grande para mí. Soy un hombre de carne y hueso. Hay tantas situaciones difíciles, hermano, problemas familiares, de salud, problemas económicos, problemas legales, gente que está sufriendo persecución en diferentes formas, en diferentes lugares, hermano. Y la palabra nos dice que estos mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los demás, en el resto del mundo. Salmo 44 dice: bienaventurado el hombre que puso su confianza en Jehová. Hermano, somos bienaventurados. Estamos en manos del Señor. Hermano, es hermoso poder resumir que podemos confiar plenamente en la palabra de Dios y que Dios siempre contesta nuestras oraciones, un Dios que siempre te escucha. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Y tenemos que reconocerlo, hermanos. Hemos desesperado muchas veces. Hemos pecado contra Dios y hemos actuado locamente. Pero no tratemos, como Saúl, de justificar nuestras acciones. De decirle a Dios, yo me esforcé pues y ofrecí holocausto, cuando hemos hecho una barbaridad contra Dios. No esperemos que alguien nos diga, locamente has actuado, perdiste la razón. En Dios, hermanos, hay autoridad. Y sus promesas son verdaderas. Dios siempre cumple sus promesas. Y Dios no nos da todo lo que pedimos, nos da lo que necesitamos, hermanos, para llegar a buen término y resolver los problemas de raíz. Que a Él sea la gloria, el imperio y la honra por todos los siglos. Te damos gracias, Padre Santo. Tú conoces nuestras necesidades y hay muchas en altares en casa. Pero nosotros hemos confiado, Dios, en ti que eres el proveedor nuestro, en ti que eres nuestro escudo, nuestro guarda, Señor. Y seguiremos confiando en ti, porque te hemos escogido como Dios y Señor sobre nuestras vidas. Así oramos, Señor, que haya siempre altares en casa, donde tu nombre sea honrado y donde tu ley sea guardada y obedecida, Señor. Así oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que es Dios, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.